Cordial saludo, apreciados estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Casteblanco y este video ha sido o es grabado para explicarles qué es lo que deben presentar para la tarea 1 del trabajo colaborativo paso 4. ¿De acuerdo? Entonces, este video vamos a hablar sobre las leyes de inferencia y vamos a dar algunos ejemplos de al menos 5 leyes de inferencia y lo que ustedes deben entregar en su trabajo colaborativo. Entonces, vamos a empezar explicando sobre las leyes de inferencia, las cuales son. Las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas, ¿de acuerdo? Para entender esto un poco mejor, voy a valerme del siguiente ejemplo, de la suma. Cuando nosotros éramos niños o cuando empezamos a aprender a sumar, seguíamos una estructura que era algo similar a lo que les voy a explicar. Seguro ven aquí el número 150. Entonces, cuando nosotros íbamos a sumar, cuando estábamos aprendiendo a sumar, ¿qué nos decía? Que teníamos que hacer qué? Tomar un número, el 150, y hacerle qué? Ponerle un número en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Más el signo suma. Entonces colocamos 150 más 20 y después ¿qué hacíamos? Trazamos una línea acá abajo, ¿cierto? Como la siguiente. Entonces 150 más 20, trazamos una línea y acá abajo, ¿qué íbamos a poner? Acá abajo colocamos la conclusión de esa suma, lo cual 150 más 20 es 170, ¿cierto? Entonces, así era como era una estructura que nosotros utilizamos para sumar, ¿de acuerdo? En las leyes de diferencia pasa algo muy similar, que es lo siguiente. Se los explico con la ley de diferencia modus ponendo ponens, ¿de acuerdo? Modus ponens, en el ejemplo de arriba, cuando estamos en aritmética, utilizamos nuestra materia prima, eran números, ¿de acuerdo? Siempre tomamos, era un número más otro, o un número restado con otro, o un número. Entonces, operamos números con las operaciones aritméticas, que suma, resta, multiplicación, división. En las leyes de inferencia no vamos a usar números, sino utilizamos premisas, que las premisas son proposiciones simples o compuestas, ¿de acuerdo? Entonces, Mouse Ponens necesita dos premisas. Entonces, vamos a hacer este ejemplo suponiendo que P y Q son proposiciones simples. En el siguiente ejemplo, P y Q son proposiciones simples. Entonces tenemos, Mouse Ponens me pide una primera premisa que debe ser una implicación. Necesariamente tiene que ser una implicación, ¿de acuerdo? Entonces la Mouse Ponens es la implicación P implica Q. Siempre debe ser una implicación. Y necesitamos para Mouse Ponens otra premisa, una premisa 2, que tiene que ser necesariamente la primera componente de la implicación, o lo que llamamos antecedente. Ya sabemos que la implicación tiene un antecedente, que en este caso es P, y un consecuente, que en este caso es Q. Para utilizar nuevos ponens necesitamos que la segunda premisa sea que la primera componente o el antecedente de la implicación. Entonces, aquí como igual como arriba les explicaba, si se dan cuenta utilizamos una línea. Entonces, modos ponens utiliza dos proposiciones, ya los tenemos. ¿Qué tenemos que cruzar? Acá una línea, ¿sí? Y acá, modos ponens me dice que si yo tengo una implicación y tengo en otra premisa la primera componente o el antecedente, yo concluyo el consecuente, ¿de acuerdo? Entonces yo concluyo Q, ¿de acuerdo? Entonces funciona de una manera muy similar al ejemplo que tenemos arriba. Arriba tomamos dos números y los operamos, trazamos una línea y abajo de la línea entregamos la conclusión de la suma. En las leyes de inferencia, como modos pones, utilizamos algo muy parecido, que es usar que tomamos dos premisas y trazamos una línea y concluimos otra proposición compuesta, ¿de acuerdo? Modos pones, ya a continuación la vamos a explicar, solo quería para que tuvieran eso en mente. Esto pareciera, es como si nosotros operáramos dos premisas, es como una operación, ¿sí? No es operación porque para hacer operación deberíamos definir varias cosas para que esto funcione como una operación. Lo que intento decir es que tienen que asociarlo de la misma manera. Se toman premisas y se traza una línea y se entregan conclusiones, ¿de acuerdo? Vamos entonces con la primera ley de inferencia que les voy a explicar. La primera ley de inferencia es la simplificación. Entonces, la ley de inferencia lógica simplificación toma como primera y única premisa una conjunción, ¿de acuerdo?
es la conjunción de dos proposiciones, la cual concluye cualquiera de las dos componentes. Entonces, esto pues no es muy claro así textualmente. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, dice premisa uno: la ley de inferencia, simplificación, me exige que yo tengo que tener una conjunción, esta P conjunción Q. Para utilizar la simplificación necesito una ¿qué? Una conjunción, que aquí la tengo. Y me dice que no necesito otra premisa, que ya puedo concluir. Entonces, ¿qué componentes tiene? Tiene la componente P y tiene el componente Q, ¿de acuerdo? Esta conjunción tiene la primera componente es P y su segunda componente es Q. Entonces, la simplificación funciona de la siguiente manera. Toma la primera premisa, P conjunción Q, ¿y qué hace? Trazamos una línea. Y acá abajo vamos a ¿qué? A entregar una conclusión. Y la conclusión es que la simplificación concluye cualquiera de las dos componentes, ya sea P o ya sea Q. En este primer ejemplo les muestro que la simplificación aplicada a la premisa, a la premisa P conjunción Q, yo concluyo una de las dos. Es como simplificar, la ley de diferencia se llama simplificación. Yo simplifico esta P conjunción Q y concluyo solamente Q. Pero si yo concluyo Q, también puedo simplificar y concluir simplemente P, ¿cierto? Ese es el ejemplo que viene a continuación. Si yo tengo la premisa P conjunción Q, yo voy a concluir, ya saben que la línea implica que abajo voy a poner la conclusión, yo voy a concluir Q, ¿de acuerdo? Entonces, conclusión, la simplificación es una ley de inferencia que toma una conjunción y concluye cualquiera de las dos componentes de la conjunción, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace la ley de inferencia simplificación. ¿Listo? Ahora, en la tarea 1 ustedes deben explicar, ustedes eligen un grupo de leyes de inferencia y ¿qué hacen? Explican leyes de inferencia y explican de qué se trata la ley de inferencia simplificación, ¿de acuerdo? Entonces ustedes deben ser tutor, la ley de inferencia simplificación toma una conjunción y concluye cualquiera de las dos componentes de la conjunción. Ahora, en la tarea 1 se les piden dos ejemplos por cada ley de inferencia que tomen, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar qué es el ejemplo que como tutores esperamos que ustedes entreguen en sus aportes en el foro. Aquí tenemos la ley de inferencia. Cuando a ustedes se les dice que entreguen un ejemplo, digo dos ejemplos por cada ley de inferencia, quiere decir que al estudiante que le tocó exponer la ley de inferencia y simplificación debe hacer lo siguiente: debe inventarse dos ejemplos, como el que les voy a mostrar acá. Supongamos que tenemos dos proposiciones. Para utilizar la ley de inferencia vamos a necesitar dos proposiciones. A mí se me ocurrieron estas dos. No necesariamente tienen que utilizar estas, tienen que inventarse sus propias proposiciones P y su proposición Q y tienen que hacer ¿qué? Recrear la ley de la simplificación. Entonces, bueno, tengo P y tengo Q. Hoy es lunes, Q, mañana es martes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos P1. ¿Qué es P1? Es la premisa 1. ¿Sí lo ven acá? Premisa 1, ¿sí lo ven? Se la señalo con mouse. Premisa 1 es P1. Es para no escribir premisa 1 porque voy a necesitar ese espacio. Entonces dice, premisa 1 es que hoy es lunes y mañana es martes. Muy similar a lo que está acá. Esto que está acá abajo, esto que les muestro acá abajo, es que es esto, es la premisa 1. Entonces tomo premisa 1 como es una conjunción, necesito poner P. Hoy es lunes, miren el conector lógico, la conjunción, conector lógico con conjunción, en lenguaje natural es la Y y Q, y acá pues pongo Q, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me dice la ley de inferencia de simplificación? Que yo puedo concluir cualquiera de estas dos, o la que está en rojo o la que está en verde, ¿cierto? En este caso voy a concluir ¿cuál? La que está en rojo, porque así lo quiero. Porque la simplificación me da esa propiedad, que yo puedo elegir concluir ya sea la proposición que está en rojo o la que está en verde, ¿de acuerdo? Aquí faltaría la segunda, el segundo caso. Tomo otra vez la premisa 1, la misma premisa, P conjunción Q, ya saben, hoy es lunes, Y, mañana es martes. ¿Qué debo hacer? Trazar una línea acá, ¿cierto? Porque abajo de las líneas es que yo coloco las conclusiones. Trazo una línea y voy a concluir ahora, si acá en este lado, concluir ¿cuál?
concluir la que está en rojo. Aquí voy a concluir la que está en verde. ¿Sí? La conclusión es mañana es martes, ¿de acuerdo? Entonces, estudiantes, vamos a concluir qué es lo que tienen en la tarea 1. En la tarea 1 tienen que elegir un grupo de leyes de inferencia y esos grupos de leyes de inferencia tienen que explicar la ley de inferencia, la explican textualmente, escriben, no, la ley de inferencia se trata de esto, esto y esto, necesito que una premisa sea una conjunción y para concluir yo puedo concluir cualquier componente de la conjunción. Esa sería la explicación. Después se les pide que hagan dos ejemplos. Un ejemplo bien hecho sería algo como el estilo. Ustedes definen quién es P, quién es Q y recrean la ley de inferencia en lenguaje natural. ¿Sí? Por ejemplo, este es un ejemplo y este es otro ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que entregar para su tarea 1. La explicación de la ley de inferencia y dos ejemplos. ¿De acuerdo? Vamos a explicar ahora modos poniendo opponents. ¿Cómo funciona modos poniendo opponents? De la siguiente manera. Modos poniendo opponents toma dos premisas y entrega una conclusión, donde la premisa 1 debe ser una implicación. Entonces, lo primero que necesita para aplicar modos opponents es una premisa, que tiene que ser necesariamente una implicación, ¿de acuerdo? Premisa 1. Entonces tiene que ser una que una implicación. Aquí la premisa 1 ya es una implicación. Después, ¿qué me dice la ley de inferencia? Me dice que, tienen que ustedes estar atentos, ya saben. Las leyes de inferencia, ¿qué hacen? Las leyes de inferencia, aquí vamos a analizar es la implicación. Lo que pasa es lo siguiente, las implicaciones tienen dos partes, un antecedente que está en rojo y un consecuente que está en verde, ¿de acuerdo? Son las partes de la implicación, ¿sí? Toda implicación tiene un antecedente en rojo y un consecuente que está aquí en verde. Entonces tenemos el antecedente en rojo y el consecuente en verde. ¿Qué me dice la ley de inferencia? Me dice que necesito dos premisas. Ya tengo una, que es una implicación. La premisa 2, la segunda premisa, ¿qué característica tiene que tener? Debe ser necesariamente el antecedente de la premisa 1. ¿Cuál es el antecedente de esta premisa 1? Pues P, ¿cierto? P es el antecedente, o sea, P. Entonces, la premisa 2 debe ser lo que hay, el antecedente de esta implicación, el antecedente. Esto se entiende mejor con un ejemplo. O bueno, vamos a primero a plantear modos poniendo pones. Entonces, ya saben que modos poniendo pones necesita que dos premisas. Una primera premisa que ¿qué va a ser? Una implicación necesariamente. Y una segunda premisa que ¿qué va a ser esa segunda premisa? La segunda premisa va a ser el antecedente de la implicación de arriba. Ver que la premisa 2 es P implica Q, la premisa 1 es P implica Q, pues la premisa 2 debe ser P, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos acá? Ustedes ya se los he dicho, necesitamos trazar una línea, ¿de acuerdo? Trazamos nuestra línea y aquí abajo vamos a entregar las conclusiones. Entonces, si yo le aplico modus poniendo ponens a mi premisa 1 y mi premisa 2, yo concluyo Q, o sea, el consecuente de la implicación. Esta implicación tiene un antecedente en rojo y un consecuente en verde. Modus poniendo ponens. De esta manera me concluye la proposición que está después de la flecha, o sea, el consecuente, o sea, Q. Esto es modus poniendo ponens. Entonces ya saben, estudiantes, tienen que en la tarea 1 explicar la ley de inferencia modus poniendo ponens y entregar dos ejemplos de modus poniendo ponens. ¿Qué espera un tutor ver en sus ejemplos? Que si ustedes tienen leyes de inferencia modus poniendo ponens, la premisa 1 pues sea una implicación, la premisa 2 el antecedente y la conclusión el consecuente. Pero los ejemplos que les pedimos que ustedes elaboren tienen que ser hechos en lenguaje ¿qué? En lenguaje natural. Entonces, para recrear esta ley de inferencia necesito que dos proposiciones simples que me hagan el juego acá. Entonces, a mí se me ocurrieron estas dos proposiciones simples. Tienen que tener coherencia porque es una implicación. Entonces, a mí se me ocurrió que P, voy a decir que P soy estudiante y Q estudio en la UNAM. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Primero, inventar
dos proposiciones simples. Ustedes, estudiantes, las inventan, ¿de acuerdo? Ese es trabajo de ustedes, inventar dos proposiciones simples. Dicen P, la luna es un planeta, P, me llamo María, y Q, voy el tercer semestre de ingeniería y demás. Ustedes se inventan las proposiciones P y la proposición Q. Entonces necesitamos, para modos pones necesitamos la primera premisa. Esta primera premisa que yo les estoy recreando, que les estoy mostrando en los modos, es la que vamos a recrear aquí. ¿En qué? En lenguaje simbólico. Digo, en lenguaje natural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es una implicación. Entonces necesitamos que primero el sí, porque la implicación es de la forma sí, una proposición, coma entonces, sí, entonces soy un estudiante, coma entonces, porque es una implicación, sí, soy un estudiante, coma entonces, y acá voy a poner Q, ¿de acuerdo? Sí, soy un estudiante, coma entonces, estudio en la UNAD, ¿de acuerdo? Esta es la premisa 1. ¿Qué me falta poner aquí abajo? La premisa 2, porque miren dónde está la premisa 2 acá, premisa 2. Entonces la premisa 2 es que la proposición P, soy un estudiante. Premisa 2 es soy un estudiante. ¿Qué hacemos después? Trazar nuestra línea, ¿de acuerdo? Trazamos una línea y acá abajo vamos a entregar la conclusión. Estudiantes, modus ponens, como está escrito acá, me dice que concluye Q, ¿sí? Entonces, acá abajo, ¿qué deberían poner? Entonces, ustedes piensan y dicen, ah, si acá me está diciendo que debe ser una implicación y acá esta es la primera componente de la implicación, yo concluyo lo segundo. ¿Qué es lo segundo acá? Estudio en la UNAT. Así que abajo de la línea yo debo concluir la proposición Q, que es estudio en la UNAT. Conclusión, lo que está en verde. Estudio en la UNAT. ¿De acuerdo? Al estudiante que haya elegido hacer el grupo de leyes de inferencia, donde estamos ponens, tiene que hacer dos ejemplos como este. Dos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, un primer ejemplo, él inventa dos proposiciones simples y hace toda esta estructura. Y después inventa otras dos proposiciones simples y de nuevo hace el mismo ejemplo porque se les piden dos ejemplos por cada ley de inferencia, dos ejemplos. ¿Listo? Siguiente ley de inferencia, vamos a ver la exportación. La exportación toma como primera y única premisa a una conjunción implicando una proposición. Ah, muy bien, esta ley de inferencia no pide como materia prima dos premisas, sino una. Entonces, la premisa 1 debe ser una ¿qué? Una conjunción, implicando otra proposición. Entonces, la ley de exportación pide una conjunción implicando otra proposición. ¿Cuál es la conjunción? Lo que está en rojo. Este es el símbolo de conjunción, ¿recuerdan? P conjunción Q implica R. Entonces, el antecedente es P conjunción Q y el consecuente es R. Ya saben que la implicación tiene dos partes, un antecedente y un consecuente, ¿cierto? Entonces, la conclusión es la primera proposición de la conjunción implicando la implicación de las dos segundas proposiciones. En esta parte, si ustedes se dan cuenta, pues es un poco, eso es lo que hace la ley de inferencia, pero es un poco complejo de entender. ¿Qué les voy a pedir, estudiantes? Este video tienen que verlo 2 o 3 veces, para los que no les quedó claro en la primera, y cuando lo repitan ya van a entender a qué hace referencia que la conclusión es la primera proposición de la conjunción implicando la implicación de las dos segundas proposiciones. Entonces vamos a hacer que la conclusión es la primera componente de la conjunción, o sea P, implicando la implicación de la segunda componente y el consecuente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo de una forma más compacta. Exportación. La exportación pide una primera premisa que sea una conjunción implicando otra proposición. Eso es lo que pide la premisa 1. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya saben, tenemos que trazar una línea y abajo de la línea entregar la conclusión. La conclusión es P implica Q implica R. Entonces, estudiantes, ustedes, si al estudiante que ha elegido la ley de inferencia de exportación, este estudiante tiene que explicarnos esto. Quiere decir, profesor, lo escribe en el archivo que va a entregar, nos dice,
La premisa 1 es la ley de inferencia-exportación, es una ley de inferencia que solo necesita una premisa para entregar conclusiones, pero esta premisa debe ser una conjunción implicando otra proposición y concluye que la conclusión es la primera componente de la conjunción implica la implicación de la segunda componente de la conjunción implicando el consecuente, ¿de acuerdo? Esta es la explicación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Este estudiante tiene que hacer dos ejemplos. Tiene que, si se dan cuenta, ¿cuántas proposiciones simples intervienen en esta premisa 1? Tenemos una proposición P, ahí va una, la proposición Q, ahí va otra, y la proposición R, ahí va otra. Entonces, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas proposiciones simples necesito inventarme para hacer la exportación? Pues tres, P, Q y R. Entonces, pues no las inventamos. Ustedes, estudiantes, se las inventan. Así pues como yo me las he inventado. Si se dan cuenta, mis proposiciones no son complejas, no tienen que ser difíciles, no. Siempre, solo es que ustedes se inventen tres. Por ejemplo, P, soy un estudiante, Q, estudio en la UNAD y R, seré profesional. Entonces, seré profesional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Recrear la premisa 1 y recrear la conclusión en lenguaje que natural, ¿cierto? Entonces, premisa 1, soy un estudiante, ¿cierto? Y estudio en la UNAD. Lo que estoy haciendo acá, P1 es que es que estoy recreando esto que está arriba, que está en lenguaje simbólico, lo estoy recreando aquí abajo en el lenguaje natural, tomando estas tres premisas. Entonces, como lo primero es una conjunción, entonces soy un estudiante y estudio en la UNAM. Necesito ponerle paréntesis para no confundirme, ¿de acuerdo? Entonces, le ponen paréntesis. Atención, que eso necesita una implicación. Entonces, ¿cuál es el símbolo? ¿Cómo se escribe la implicación en lenguaje natural? Si, tal cosa, coma entonces. Así funciona ¿qué? La implicación, ¿cierto? Entonces necesito poner aquí, ¿qué me falta en este espacio? Pues poner R. Si ven R que está acá, me falta ponerlo acá. Entonces seré profesional. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Trazamos una línea, porque debajo de las líneas es donde entregamos las conclusiones. Y ponemos conclusión. ¿Listo? Aquí vamos a concluir. Y la ley de exportación me concluye lo siguiente. Soy profesional porque hay una primera implicación. Miren esto, es P implica este paréntesis. Entonces, ¿qué necesito? Primero poner P. Soy un estudiante. Después poner los elementos de la implicación, que son sí, coma, entonces, ¿cierto? Aquí está. Sí, coma, entonces. Sí, soy profesional, coma, entonces. Abro paréntesis, ¿cierto? Para poner lo que está aquí adentro. ¿Ven este paréntesis de acá? Voy a poner esto acá en este paréntesis que le estoy mostrando, que espero pareciera que está prendiéndose y apagándose la implicación, ¿cierto? Entonces ponemos Q, ¿cierto? Porque miren, acá está Q. Entonces ponemos aquí Q, ¿cierto? Y ya saben, aquí adentro de este paréntesis hay una implicación. Y las implicaciones que siempre necesitan las implicaciones. Necesitan el sí y el entonces, ¿cierto? Que se los pongo acá, porque va dentro del paréntesis. Si estudio en la coma entonces, ¿qué voy a poner? R. Y lo pongo acá. ¿Listo? Esto es lo que tiene que hacer un estudiante que haya hecho, que tenga asignada la exportación. La exportación tiene tres proposiciones simples. Él debe inventarse estas proposiciones simples. ¿De acuerdo? Se las inventa. Y hace este mismo esquema. ¿De acuerdo? Este vale como un ejemplo de exportación. Aún le falta otro. ¿Cómo hace el estudiante que tenga la exportación? Inventa otras tres proposiciones simples y hace esto mismo en lenguaje natural. Si un tutor ve que el estudiante que tiene la exportación creó se le ocurrieron tres proposiciones simples, hizo esta estructura y lo hace dos veces con otras tres proposiciones, esto les asigna puntos, ¿de acuerdo? Siguiente ley de inferencia, modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens se parece mucho a modus ponendo ponens y siguen una estructura similar. Vamos a ver por qué.
Entonces, modus tollens tollens toma dos premisas y entrega una conclusión, donde la premisa 1 debe ser una implicación. Modus tollens tollens también necesita que una primera premisa que sea que una implicación. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra implicación, P implica Q. Pero modus tollens tollens me dice que la segunda, vamos a ver, el antecedente y el consecuente. Ya saben que toda implicación tiene un antecedente y un consecuente. Antecedente lo que está antes de la flecha, sí, y consecuente lo que está después de la flecha, ¿de acuerdo? Entonces, modus tollens tollens me pide que la segunda premisa, porque utiliza dos, la primera ya la tenemos, me dice la segunda premisa debe ser la negación del consecuente. La premisa 2 debe ser necesariamente la negación del consecuente, o sea, negación de Q, ¿de acuerdo? Entonces, la premisa 2 debe ser la negación del consecuente para poder utilizar modus tollens tollens, ¿de acuerdo? Vamos a ver la forma compacta para que se entienda esto un poco mejor. Ya saben que lo más correcto es que repitan este video al menos 2 veces, ¿listo? 1 o 2 veces está bien. Entonces, modus tollens tollens. ¿Qué vamos a hacer con modus tollens tollens? Vamos a ver. Modus tollens tollens primero me dice, necesito que la primera premisa sea una implicación. ¿Sí? Después me dice que la segunda premisa, la premisa debe ser la negación del consecuente. Y aquí lo tenemos, la negación de Q. Porque si el consecuente es Q, entonces necesitamos su negación. Después, ¿qué hacemos? Trazamos una línea. Ya saben que aquí abajo debemos trazar una línea. Y aquí está la línea que debíamos trazar. Me quedó un poco corrida, pero está bien. ¿Listo? Abajo de la línea que tenemos que entregar la conclusión. Y la conclusión va a ser la negación del antecedente. Esto es modus tollens tollens. P implica Q como primera premisa. La segunda premisa va a ser la negación del consecuente. Trazamos una línea y la conclusión va a ser la negación del antecedente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es modus tollens tollens. Les voy a entregar un ejemplo de modus tollens tollens para que los que tengan modus tollens tollens entiendan qué es lo que deben entregar. Deben entregar un ejemplo en lenguaje ¿qué? Lenguaje natural. Entonces, voy a trazar, esa línea no es de conclusión, esa línea es para dividir la diapositiva, digamos. Entonces, para modus tollens tollens, ¿qué me pide? Me pide que necesito que dos proposiciones, dos premisas, la premisa 1 y la premisa 2. Pero para empezar, contemos cuántas proposiciones simples vamos a necesitar para hacer mi ejemplo. Vamos a necesitar inventar una proposición P e inventar una proposición Q. ¿Listo? Y las negaciones, pues son las negaciones de P y Q, porque acá está la negación de Q, que sale de Q, y la negación de P la generamos a partir de P. Entonces creo dos premisas. Esas son las que yo he inventado, se me ocurrieron. P, obtengo 300 puntos, Q, apruebo el curso. Estas proposiciones simples les falta, ¿cierto? Les falta un poco de contexto porque pues P es si obtengo 300 puntos en el curso de lógica matemática. Q, apruebo el curso de lógica matemática. Pero esto es una generalidad de cómo se aprueban los cursos de la UNAT. Obtengo 300 puntos en el curso, entonces apruebo el curso. ¿De acuerdo? Los cursos en la UNAT en pregrado se aprueban con 300 puntos. Eso es lo que ustedes deben buscar. Entregar sus trabajos, entregar sus actividades, hacer muy buenas evaluaciones para llegar al menos como mínimo a 300 puntos para aprobar el curso. La idea es que siempre superemos los 300 por muchos puntos, ¿cierto? Entonces, bueno, he creado estas dos proposiciones, se me han ocurrido estas dos proposiciones simples, P y Q, ¿cierto? Entonces voy a aplicar un lemos tollens tollens. Me dice la premisa 1. Me dice la premisa 1 que debe ser una implicación. Entonces debe ser P implica Q. Entonces pongo que la primera premisa P. Después me doy cuenta que estoy en una implicación, entonces necesito la estructura de implicación. Necesito el sí al principio, el coma entonces después. Ahí lo tienen. Eso que está como apareciendo y desapareciendo es como se utiliza la implicación en lenguaje natural. ¿Listo?
Entonces, después, ¿qué tengo que poner? El consecuente, que en este caso es Q. Apruebo el curso. ¿Listo? Esa es la premisa 1. Entonces, si obtengo 300 puntos, ¿cómo entonces apruebo el curso? ¿Listo? Bueno, fijémonos en lo que tengo aquí arriba. ¿Qué es lo que tengo acá arriba? Me dice que la premisa número 2 debe ser la negación del consecuente, la negación de lo que esté después de la flecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo como premisa 2? Va a ser la negación de quién? La negación de Q. ¿Quién es la negación de Q? ¿Cómo se niegan en lenguaje natural? Se niega agregando la palabra no, ¿de acuerdo? Entonces, si Q es apruebo el curso, su negación, ¿qué será? Su negación será no apruebo el curso. Y esa va a ser mi premisa ¿qué? Mi premisa 2. ¿Listo? Mi premisa 2, ¿qué va a ser? La negación de Q. Entonces, aquí tenemos la negación. ¿Listo? Ya saben que añado la palabra no y pues pongo Q, ¿cierto? ¿Qué debo hacer ahora? Trazar una línea para entregar la conclusión. Entonces, según lo que tenemos aquí arriba, como lo que les estoy señalando con el mouse, ¿cuál sería la negación? ¿Cuál sería la conclusión? Ya tenemos P implica Q, ya tenemos su negación. La conclusión, abajo de la línea, es que la negación de P. ¿Cuál es la negación de P? Obtengo 300 puntos, ¿cierto? Esa es su negación, esa es la negación de P, ¿cierto? Y la voy a poner ¿dónde? Aquí abajo. Entonces pongámoslo aquí abajo. ¿Cuál es la conclusión? La negación de P. Vamos a poner la negación de P aquí abajo. No, no, porque es una negación, ya saben, la conclusión es una negación. No obtengo 300 puntos. ¿Listo? No obtengo 300 puntos. Este es un ejemplo que un estudiante debe entregar de modo Stolendo Tollens. Espero, confío que cuando me entreguen sus ejercicios no utilicen mis mismos ejemplos, pues sería un poco, no sé, necesito que inventen sus propias proposiciones y hagan esta misma estructura que yo he hecho. Ya saben que modo Stolendo Tollens utiliza negaciones, entonces tenganle mucho cuidado a las negaciones. Este es un ejemplo de los que necesito para modo Stolendo Tollens y es necesario que entreguen dos. Este vale por un ejemplo. Necesitamos los tutores otro ejemplo, ¿de acuerdo? Que entreguen dos ejemplos de modo Stolendo Tollens. Vamos a la ley de absorción. La ley de absorción toma como primera y única premisa una implicación. Perfecto. Entonces necesito una implicación, ya la tengo. Segunda premisa, ya, bueno, las partes de la implicación, el antecedente y el consecuente, muy importantes, ¿cierto? Ahora me dice, y la conclusión es la primera proposición de la implicación implicando la conjunción de las dos premisas que intervienen. Acá no debe ser premisas, acá debe ser dos proposiciones que intervienen. Veamos entonces, la conclusión va a ser la primera componente, el antecedente, implicando que la conjunción de las dos proposiciones que intervienen, la proposición P y la proposición Q. Esta es la ley de absorción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verla de la forma compacta. Ley de absorción. Necesito una implicación, ¿cierto? Como previsor. Trazo una línea para decir que aquí abajo de la línea voy a entregar una conclusión, ¿de acuerdo? Y abajo de la línea, ¿qué voy a poner? Pongo la implicación, pero en vez de Q, pongo P y Q. P conjunción Q. Este es un ejemplo, esta es la ley de absorción. Esta ley de absorción me la tienen que explicar, ya saben, la explican y entregan dos ejemplos. Voy a entregarles un ejemplo cómo deben quedar la ley de absorción. Esta línea de abajo solo la pongo para dividir la diapositiva, ¿listo? Entonces, necesito para la ley de absorción que dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. Ya tengo la proposición P y ahora ya tengo la proposición Q que yo he creado. Ustedes inventan sus propias proposiciones simples. P1, ¿qué es? P1 es la premisa 1, solo es como una abreviatura. P1 significa premisa 1, es la abreviatura, ¿sí? Y entonces tengo una implicación, ¿cierto? P implica Q. Entonces, si repito el video actual, entonces, bueno, aquí vamos un poco más rápido.
tengo que crear esta premisa 1 aquí abajo. Entonces, ya saben que hay una implicación, entonces necesito las partes de la aplicación que son si y el entonces. Entonces, si repito el video actual, entonces, acá abajo, acá que voy a poner la proposición Q, ¿cierto? Realizo la tarea 1, ¿cierto? Entonces, vamos a leer esa implicación. Si repito el video actual, entonces realizo la tarea 1. ¿Listo? Después trazo una línea. Ustedes ya saben que necesito trazar una línea porque abajo de las líneas pongo las conclusiones. Y C es la abreviatura de conclusión. Esto es la abreviatura de conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Esto es lo que tengo. Esto en lenguaje simbólico, lo que tengo acá, lo tengo que escribir acá en lenguaje natural utilizando estas dos proposiciones. Entonces, primero necesito que la implicación, ¿cierto? P implica, entonces, si repito el video actual como entonces, si se dan cuenta, esta ley de absorción parece como si tomáramos Q y en vez de poner Q, colocáramos P y Q. Esto es lo mismo que ustedes tienen que hacer acá, ¿de acuerdo? Entonces tenemos P, si repito el video actual como entonces, acá pongo entre paréntesis que voy a poner P y Q o P conjunción Q. Les pongo P, repito el video tutorial, Y porque la conjunción en lenguaje natural es la Y después pongo Q, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de lo que ustedes deben entregar como ejemplo de la ley de absorción. Este es válido como un solo ejemplo. Este es válido como un ejemplo. Debe el estudiante el que haya elegido la ley de absorción tiene que entregarme dos ejemplos como estos, ¿de acuerdo? Hemos terminado el video por el momento, entonces, conclusiones. ¿Qué es importante acá mencionar? Que ustedes estudiantes necesito que elijan un grupo de qué? Un grupo de leyes de inferencia. En cada grupo hay 3 leyes de inferencia. Por cada ley de inferencia que haya en su tarea, tienen que primero explicar la ley de inferencia. Esa es una primera parte. Y por cada ley de inferencia, dos ejemplos. ¿Sí? Entonces, para la primera ley de inferencia que les tenga asignada, la explicación y dos ejemplos. Para la segunda, la explicación y dos ejemplos. Para la tercera, la explicación y dos ejemplos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a tener, vamos a tener tres explicaciones, una explicación por cada tarea y dos, cuatro y seis ejemplos, ¿de acuerdo? Eso es lo que deben entregar para su tarea, para su trabajo colaborativo, paso 4 en lo referente a la tarea 1. Tres explicaciones, una explicación por cada diferencia y dos ejemplos por cada tarea. ¿Listo, estudiantes? Es un placer ayudarlos. Espero sus aportes, ¿de acuerdo? Ya saben que los aportes los tienen que entregar en qué? En un archivo Word en el foro. ¿Listo? Bueno, hasta luego.